ir a profundizar en la misión común. Antes de dar palabra a Rebeca, quiero reconocer y agradecer infinitamente el trabajo de Mateo Gar, el padre Mateo Gar, sacerdote jesuita, experto en temas de formación, que actualmente es asesor CBX a nivel nacional y es asistente eclesiástico. Pues Mateo se ha dado el tiempo para acompañarnos y ha preparado los materiales de formación. Muchísimas gracias, Mateo, por tu colaboración en este espacio. Y además nos acompaña esta noche en el diálogo junto con el padre Pablo Valencia. Agradecerles y darles la bienvenida nuevamente y dar paso a Rebeca Yarnos para que nos explique y dé detalles sobre el plan de formación para esta temporada 2021. Gracias, Gaby, y un saludo fraterno a todos los colaboradores y colaboradoras de la provincia. Realmente empezamos esta reunión, este primer webinar de la formación 2021, como lo diría la Constitución Apostólica Gaudium et Spes, ¿no? Empezamos con gozos y esperanzas. Gozos porque lo hacemos en el marco de una época muy bonita y muy importante para todos nosotros ignacianos, que es esta fiesta grande, ¿no? En que recordamos la herida de Ignacio, que ha significado para cada uno de nosotros que estamos aquí un cambio, ¿no?, de orientación en nuestra vida, y que es muy significativo para la compañía, para la provincia peruana. También esperanzas en nuestro país, que en este momento está viviendo momentos muy importantes, ¿no? Y lo hacemos todo esto con esta vocación nuestra de en todo amar y servir, ¿no? Poner nuestra vida al servicio. Y también estamos sumamente contentos y agradecidos con todos ustedes por la respuesta que han dado a la invitación de seguir este espacio de colaboración y de formación continua en toda nuestra provincia. Quiero saludar esta noche muy especial, pero en forma breve también ustedes comprenderán para que no quitemos mucho tiempo a nuestros expositores. Quiero saludar a las 4 delegaciones de Arequipa que están presentes aquí hoy día con nosotros, a la delegación de Chiclayo, a la Casa del Alfarero, a la Plataforma Apostólica Chiclayo, al CAIFO en el Cusco, a la parroquia de Quispicanchis, a la Asociación Guaira, a Fe y Alegría 44 del Cusco, a ASPOP de Piura, al Colegio San Ignacio de Piura, al CIPCA de Piura, a CANAT de Piura también, a Encuentros SJS, a Fe y Alegría 15 de Piura, a Fe y Alegría 73 de Piura, Fe y Alegría 18 de Piura, a la Radio Cutibalú también, en el norte, a CBX Francisco, en el Agustino, en Lima, a uno de los grupos más veteranos que casi desde el 2014 está participando, el grupo 4 de Lima, la parroquia Virgen de Nazaret del Agustino en Lima, la parroquia Nuestra Señora de Fátima en Lima, la delegación de la Universidad del Pacífico en Lima, la delegación de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya en Lima, la comunidad de Betuinos de Javier en Lima, al CAM en el Marañón, y a Tacna, el Centro Viola Tacna. Espero no haberme olvidado de ninguno, pero todos están presentes para nosotros en nuestro corazón, y muy agradecidos por la respuesta entusiasta que han dado para participar este año con nosotros en la formación. Algunas indicaciones breves nada más. Vamos a seguir esta dinámica de la formación semipresencial, que siempre ha sido la dinámica del programa, mucho más ahora que estamos todavía en tiempo de pandemia. Y para el segundo webinar quisiera adelantarles que tendremos la siguiente reunión el 21 de julio, en ese mismo horario de las 7 de la noche. Supongo que vamos a estar ya mucho más organizados, porque todavía los grupos, algunos han estado recién conformándose, pero ya después de esta primera reunión creo que todos vamos a estar mucho más ordenados. Quiero felicitar porque de los 35 grupos que tenemos en este momento conformados a lo largo de toda la provincia, más de la mitad nos hicieron llegar sus actas oportunamente, y en eso queremos poner un poco el acento, que por favor las actas lleguen antes de los webinares, porque son muy importantes, son el insumo para nosotros poder presentar el tema de esta noche. ¿No?
Bueno, eso es lo que yo quisiera presentar y comentar y para dar el pase ahora a nuestros panelistas de esta noche, el padre Mateo Gar, como dijo Gaby, que nos acompaña, y el padre Paulo Varela. Muy buenas noches. Damos pues inicio a este primer webinar. Como comentaba Becky, agradecerles infinitamente, ¿no?, por su presencia. La verdad que somos un grupo grande, faltan muchos más. Siempre la acogida de este espacio, de esta instancia de colaboración ha sido bien recibida, ¿no? Y yo creo que eso es algo que nos alienta y nos consuela, ¿no?, podernos encontrar. Es la primera vez que nos vemos las caras, al menos virtualmente, ¿no?, entre todos. Normalmente este trabajo ha sido mucho más regional y este espacio yo creo que puede ser muy enriquecedor para todos nosotros. Como saben, este trabajo de formación, de reflexión, de mayor interrelación entre cada uno de nosotros es muy importante, ¿no? Y el hecho de que nos podamos interrelacionar entre jesuitas, laicas, laicos, religiosas de otras congregaciones en igualdad de condiciones es muy bueno. Y en ese sentido, pues animarles, ¿no?, a seguir incorporando a más jesuitas, a más religiosas, más gente que forma parte de las distintas obras en las que ustedes participan. Eso enriquece mucho, ¿no? Y no piensen que el jesuita, porque es jesuita, él va a ser ahí el coordinador o el que va a saber más, sino queremos ser uno más en los grupos, ¿no?, para que cada uno aporte desde la experiencia que tiene. Eso es algo muy enriquecedor, ¿no? Y como comentábamos, pues en este primer webinar lo que vamos a hacer es aprovechar la primera preferencia apostólica, como ustedes saben, es mostrar el camino hacia Dios. Y esa preferencia, pues inspirarla, poderla seguir ahondando desde la Fratelli Tutti, ¿no?, sobre todo el capítulo 2, que es este relato, esta reflexión que el Papa Francisco nos muestra del buen samaritano, ¿no?, el modelo del buen samaritano. Para ello, yo le pedí a Mateo que pudiéramos tener con él acá una pequeña reflexión y un pequeño comentario a partir de lo que ustedes han compartido en sus actas, ¿no? Ustedes han ido enviando las actas y de ese material que ustedes nos han compartido, con Mateo hemos elaborado este primer momento, ¿no?, de reflexión. Entonces, lo que queremos humildemente con Mateo es poder subrayar algunos elementos que han sido más resaltantes, más significativos del trabajo que han tenido ustedes en sus grupos, poder profundizar, poder entrar desde otros espacios para enriquecer esta reflexión conjunta. Y mientras yo y Mateo iremos dialogando un poco a partir del material que ustedes nos han dado, a partir de la espiritualidad nuestra, la espiritualidad ignaciana, vinculada con esta reflexión del buen samaritano que está en el capítulo 2 de la Fratelli, ustedes siéntanse con la libertad de ir escribiendo algunas preguntas. Vamos a tratar de compartir acá con Mateo unos 35 minutos y después dejar un espacio para poder responder a las preguntas que vayan surgiendo en ustedes. Y como les digo, la finalidad de esto es seguir profundizando, seguir dando pistas, intuiciones, luces, para poder seguir ahondando, ¿no?, en nuestra espiritualidad, la espiritualidad ignaciana, y en la realidad que cada uno de nosotros tiene. Entonces, Mateo, tenemos todo este compartir, todas estas reflexiones de las actas que nos han compartido, y quizá lo primero que podríamos hacer es enmarcar un poco el asunto, ¿no? Los temas acá son la espiritualidad y esta reflexión a propósito del buen samaritano, que es un enganche, una conexión muy fuerte con la realidad, ¿verdad? Quizá podríamos volver a delimitar un poco lo que significa la espiritualidad, ¿no? ¿Qué es la espiritualidad? La espiritualidad, ¿cómo se vincula con la religión o con el acto religioso? ¿Cómo podríamos explicar un poco eso, ¿no? La religión se supone que hay algunas interpretaciones que se hacen, ¿no? Es la vinculación con lo trascendente, lo que me vincula con aquello que está por encima
de mí, ¿no? Esto es lo espacio-temporal, el mundo en el que nosotros movemos, y hay una dimensión de trascendencia. No es una dimensión de trascendencia restringida exclusivamente a las personas católicas, ¿no? Cristianas, ¿no? Sino esta dimensión de trascendencia está abierta mucho más, ¿no? Y está el acto religioso. ¿Cómo podríamos ayudar a enmarcar un poco esto para ayudar a tener cierta claridad en estos conceptos? Bueno, yo creo que, bueno, en primer lugar, gracias por invitarme y vamos a ver cómo funciona este nuevo método, ¿no? Primero nos reunimos en público ahí en Breña y la firmamos, y todo el año pasado tuvimos las grabaciones de diferentes ponentes. Ahora vamos a ver, ojalá que resulte este modelo para poder usar los medios sociales para la participación de todos. Lo que estamos conversando y lo que se escucha de mucha gente, principalmente jóvenes, pero creo que todos, es la famosa frase: pero padre, yo no soy religioso, soy espiritual. Como el querer distinguir entre religión y espíritu o espiritualidad, ¿no? Y lo que quiero un poco poner en énfasis es que no son tan separados, ¿no? Claro, espiritualidad refiere a estos movimientos del espíritu, y nosotros que conocemos los ejercicios estamos hablando de un discernimiento que realmente creemos que el espíritu habla en nuestros corazones, y esto independiente de la forma. Pero lo que los sociólogos han notado desde hace mucho tiempo, si un carisma, un espíritu va a seguir, necesita una estructura. Y la estructura es la religión. Pero es solo una estructura, no vale. Si no tuviéramos una estructura, no duraría el carisma. Entonces, la historia de la religión, y lo vemos ahora mismo, ¿no? El Papa Francisco tiene un carisma enorme, pero lo que está intentando hacer es estructurarla para que pueda seguir. Y creo que ahora, cuando hablamos de nuestra espiritualidad, vamos a ver que lo podemos hacer también dentro de los contextos. Por ejemplo, en mi caso, en el caso de muchos de ustedes, por las CBX. Pero tomemos en cuenta, la religión no es mala, simplemente es la forma de poder llevar adelante el carisma. ¿No te parece, Paulo? Sí, y con eso, Mateo, algo que está plasmado ahí en la Fratelli Tutti, y es algo que lo estamos viviendo ahora en nuestro país, dada la crisis social, la crisis política, bueno, sanitaria también, ¿no? El conjunto de situaciones que se han dado en este tiempo nos muestran que en efecto hay una tendencia a veces a invisibilizar a las personas del camino. Personas que tienen una espiritualidad, que tienen una religión, y que pareciera que tienden a invisibilizar a las personas del camino, ¿no? Como que esto de salir de mi espacio de seguridad y de confianza no es algo que sea conmigo. Y por otro lado encontramos a personas que no son creyentes, que no viven una religión como la podemos vivir nosotros, pero que tienen un sentido de trascendencia, de bien común, mucho mayor, y que también nos muestran algo que es precisamente el ejemplo del buen samaritano, ¿no? El samaritano es el desconocido, el que aparentemente tiene una mala religión, una mala creencia, y es el que muestra un sentido de trascendencia, una espiritualidad mucho mayor, ¿no? Claro, y efectivamente estamos viendo lo que dice el Papa en la carta, y lo que propusimos en el resumen en la presentación PowerPoint, es que intentamos considerarnos y meternos dentro de la situación de cada una de las cosas. La verdad, como personas religiosas, a menudo somos como esos viajeros que tenemos muchas cosas importantes que hacer. O lo que yo sí creo que es la tentación, vemos la llamada de la víctima, de la persona herida, como la excepción, como algo que lo hago de vez en cuando debe ser toda una actitud. Y el otro, justo Paulo y yo estamos pensando en un par de ejemplos de estas personas seculares, pero que realmente viven según el trabajo por el bien común, que es un concepto central. Uno que todos ustedes conocen es Pepe Mujica, ¿no? El expresidente de Uruguay. Si algún día, Paulo, lo puedes pasar una pequeña grabación en que él explica y dice, por una parte,
Bueno, en el futuro todos vamos a ser carne de gusano, ¿no? Un poco tétrico su visión del futuro. Pero luego cuando habla de sus 7 años en la cárcel, dice que fue allí en tiempo solitario que descubrió, no usa la palabra, pero yo diría su opción fundamental para hacer el bien, para ser feliz en sentido profundo. Y yo propuse, qué interesante sería hacer una entrevista con nuestro actual presidente transicional, que es un hombre agnóstico, pero un hombre que realmente creo que muchos de nosotros estamos de acuerdo que está trabajando por el bien de todos. Entonces hay personas que nos pueden animar y nosotros que tenemos una espiritualidad debemos de ser menos. Exactamente. Y ahí yo creo que ya vamos entrando más en nuestro tema ya propio de la espiritualidad nuestra, ¿no? Es decir, una de las cosas que para nosotros, los ignacianos, las ignacianas, es un acento, un rasgo que nos identifica, es siempre ese deseo de apertura, ¿no? Y eso nos lleva a ver un poco el trabajo de colaboración que vivimos, ¿no? Los que estamos aquí presentes y de repente algunas personas que no están ahorita compartiendo con nosotros, pero que forman parte de las obras en las que trabajamos, son personas que tienen distintos niveles de cercanía con la Iglesia Católica, por ejemplo. Puede haber personas que no son creyentes, personas que tienen otras maneras de ver, pero nosotros tenemos esa capacidad de reconocer precisamente, o hacemos el esfuerzo de, en nuestra espiritualidad, en la vivencia de nuestra fe, tratamos de descubrir esas chispas o esas semillas de esa buena voluntad, de ese bien común para estrechar vínculos y que nuestra respuesta a los desafíos del mundo, a las invitaciones que Dios nos hace, tengan mayor impacto. ¿Cómo podríamos nosotros, Mateo, dar ese plus, ¿no? Nos encontramos con personas de distintos tipos. Las personas que trabajan en las obras son gente muy diversa. Las personas a las cuales nosotros respondemos, atendemos, acompañamos, son personas muy diversas. Y son personas que nos muestran una imagen de un Dios muy humano, muy cercano, pero que no necesariamente son tan institucionales o religiosas, como decíamos hace un momento, en el sentido clásico, ¿no? ¿Qué cosa nosotros tenemos de especial, ¿no? ¿Qué cosa nosotros en nuestra espiritualidad descubrimos como algo que nos da identidad, que nos refuerza en nuestra fe, pero que nos lleva a tener una mayor cercanía, una mayor responsabilidad con la gente, ¿no? Claro, Paulo, dos cosas. En primer lugar, es interesante que nuestro anterior general, el padre Adolfo Nicolás, cuando presentaba el tema de la colaboración, notaba, no voy a decir que es una contradicción, pero como una situación recíproca, pero recíproca, en que por un lado debemos estar abiertos a todas las personas de buena voluntad, pero por el otro lado estamos diciendo que lo que realmente nos mueve y el método que usamos para tomar las decisiones es el discernimiento espiritual explícito, ¿no? Entonces, el uno permite el otro. Bueno, yo creo que la respuesta es sí. Si yo pudiera resumir Fratelli Tutti en una palabra, ¿qué debemos hacer? Sería escuchar. Entonces, a las personas que no tienen necesariamente nuestra misma espiritualidad o punto de vista, bueno, con interés, en vez de estar metiéndonos, intentando convencerles, escuchamos qué es lo que les mueve, que comparten, y ellos, si se sienten escuchados, van a compartir, y ahí tenemos la oportunidad, dice el Papa, de empezar a introducir algunos de nuestros temas para que veamos que estamos en un tema común, que el espíritu es uno, ¿no? Escuchar. Exactamente. Y esa escucha supone el reconocimiento del otro, ¿no? De la persona que tengo delante. Eso me lleva a generar un diálogo con la persona, a reconocer que no estoy solo en este mundo. O mejor dicho, al mirar a la persona y reconocer que mi modo de ser y estar en este mundo tiene ciertas particularidades porque hay alguien conmigo. Y eso nos lleva a pensar un poco en nuestro trascendente, precisamente, ¿no? Decíamos que
La espiritualidad es la manera como nos vinculamos con lo trascendente. Para nosotros, nuestro trascendente es un Dios, un solo Dios, que está constituido por las tres personas divinas, un Dios que es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa experiencia de ese Dios trinitario, Mateo, ¿qué consecuencias o qué cosas podemos destacar con nuestro modo de vivir nuestra espiritualidad hoy y ahora, con las particularidades que tiene nuestro mundo actual, nuestro país actual, ¿no? Con todas esas tensiones y esos desafíos que tenemos? Bueno, yo contestaría eso, Paulo, con la encíclica anterior del Papa Francisco, Laudato Si, cuando él dice, toda la creación, todos nosotros como seres humanos, pero toda la creación alabamos al Señor, damos gloria a Dios por todo lo que hay. Es un poco el punto de principio de nuestro principio y fundamento, ¿no? Que es nuestro propósito. Pero dice, toda persona hace esto. Toda persona naturalmente. Ahora, ¿vamos a poder convencerles? No, pero podemos estar de acuerdo que vivimos en un universo donde otro principio que el Papa insiste siempre es la interconectividad, ¿no? Que todos estamos interconectados. No solo las personas, sino también con toda la misma creación. Y esta es una visión que no necesariamente requiere fe explícita. Ahora, lo que yo sí creo que esto del Papa nos lleva en Fratelli Tutti, más allá, aquí estamos hablando de personas no creyentes de buena voluntad, pero lo que vivimos en una situación es que no podemos presuponer la buena voluntad. Estamos así, el gobierno, y es como cada uno está convencido de su propia posición, pero claro, el verdadero desafío también aquí es cómo escuchamos a las personas con quienes no estamos de acuerdo, que creemos que están haciendo mal. Es decir, y que nuestra reacción puede ser una de resentimiento, de rencores. Bueno, lo que nosotros queremos es pedimos la gracia de cambiar el rencor en pena, en compasión, por lo menos de seguir viéndole como hijos y hijas de Dios, ¿no? Y creo que es allí donde justo estamos intentando hacer, es encontrar a Dios en la otra persona. Esto pide una conversión y una gracia, un milagro y la actuación del Dios Trino en nuestros propios corazones. Creo que esa es la tarea más grande aún que tenemos, ¿no te parece? Sí, no, es verdad. Yo creo que hay un elemento ahí que tú dices es, claro, no podemos ser ingenuos, ¿no? La buena voluntad no siempre está presente. Y yo creo que nos podríamos pasar horas de horas compartiendo las experiencias que tenemos de personas malintencionadas, ¿no? El actual Congreso, por ejemplo, a veces las cosas que ha hecho el Congreso actual y el anterior, pues nos ha mostrado que en efecto no siempre hay una buena voluntad, ¿no? Convivimos con personas que tienen a veces otro tipo de intereses. Y eso nos muestra que el amor no necesariamente o no siempre se vive como uno espera, ¿no? Nosotros, justo ahora que te hablaba de la experiencia trinitaria, ¿no? Y tú hablabas de la escucha, yo decía, claro, para nosotros Dios es amor. ¿Por qué Dios es amor? Porque es relación, precisamente, ¿no? La experiencia de Dios, de una experiencia nuestra de un Dios trinitario, nos lleva a entrar en una dinámica, en un modo espiritual que es relación, que es comunicación, ¿no? Es compartir lo que tú tienes, complementarte con el otro, ¿no? Con la persona que tienes delante. Si la experiencia de Dios, si el amor de Dios es trinitario, es relación, es comunicación, nuestro modo de vivir nuestra espiritualidad, la manera de vivir nuestra experiencia de Dios, tendría que estar también traspasada por esa capacidad o esa inclinación a entrar siempre en relación, en comunicación, y desde ahí pues uno toma una actitud de escucha, ¿no? Es verdad que el amor tiene límites, ¿no es cierto? Nuestro amor pues tiene contradicciones, ¿no? Y a veces nos entrampamos y a veces podemos pervertir la experiencia de amor, ¿no? Y caer en situaciones
como la situación de indiferencia a la que hace referencia la historia, la reflexión que hace el Papa en Fratelli Tutti con el buen samaritano, ¿no? De estos del maestro y del levita que, mira, hacen de la vista gorda, no pasan de largo, ¿no? En el fondo lo que está en juego acá es cómo nuestra espiritualidad, nuestra experiencia de un Dios trinitario que es relación, que se vincula, que se da, eso genera algo en nosotros, en nosotras, y nos lleva a asumir un modo de estar en la vida diferente. Y quizá por ahí pasan ciertos rasgos, ciertas características que me parece que son como, podrían ser relevantes en nuestra espiritualidad ignaciana, ¿no? Esa experiencia de Dios, esa espiritualidad nuestra, la relación con Dios, hacia un Dios que es siempre apertura, un Dios que siempre nos va a mostrar algo nuevo de su ser que tiene consecuencias prácticas, ¿no? Nosotros en espiritualidad ignaciana, el misterio de la encarnación tiene un énfasis importante, ¿no? El hecho de que Dios asuma nuestra humanidad para mostrarnos que hay un deseo de vínculo y de unión grande, ¿no? Y eso yo creo que podría marcar ciertos rasgos, ciertos aspectos de nuestra espiritualidad que implícitamente los equipos, todos ustedes, colaboradoras, colaboradores, han ido compartiendo en sus actas, ¿no? Implícitamente han ido, en las reflexiones que nos han ido compartiendo, han ido mostrando ciertos rasgos de nuestra espiritualidad, ¿no? Por ejemplo, esa capacidad de mirar siempre la realidad con mayor amplitud, con mayor profundidad. Yo no sé cómo tú ves eso, Mateo. Es que nuestra espiritualidad, la espiritualidad ignaciana, realmente, desde esa experiencia de un Dios que es Trinidad, que es relación, que es comunicación, que se compromete, que se vincula con su creación al encarnarse en este mundo, nos desafía realmente, nos lleva a tener esa mirada de la realidad con mayor amplitud, con mayor profundidad, sin pasar por alto las cosas. Algunos grupos, el grupo, por ejemplo, de Chiclayo o el grupo de Canata hacen referencia a la periferia, ¿no? Estamos insertos en zonas de periferia, ¿no? Es que nuestra espiritualidad siempre nos tiende a llevar a mirar, de repente no estando directamente, pero sí teniendo esa mirada reflexiva de la periferia, del contorno de la realidad más cercana en la que estamos nosotros. Bueno, mencionaste justo lo que es la meditación clave en los ejercicios, en este paso a la y el preámbulo que nos presenta no es simplemente, bueno, llega a la situación, la vida en Nazaret, pero ve toda la redondez de la tierra y todas sus gentes de diferentes colores y razas y también de sus problemas, cómo se hieren, cómo se matan, cómo bajan al infierno, para usar su vocabulario, pero ¿para qué? Para que el Hijo del Hombre venga donde nosotros para salvarnos de esta situación, y todos los ejercicios son la oportunidad de entrar en la vida de Cristo y de imitarle. Entonces yo creo que los puntos centrales son cuando vemos la situación de que está pasando y vemos que el Señor nos está llamando, pero nos llama en una forma dramática. Bueno, lo que el Papa dice en las dos encíclicas, a una conversión constante, ¿no? Y que la invitación de acercarnos a los jefes, de hecho, ¿cómo vamos a poder amar a la gente que no conocemos? De veces una prueba es, ¿conozco personas en la periferia? ¿Conozco en el sentido de que son mis amigos y ellos me conocen a mí? Y entonces esto me da estos ojos para poder ver. Yo creo que los ejercicios, no sé si fue la intención de San Ignacio, sospecho que sí, que es justamente para abrirnos a todo este mundo, para poder responder, pero como, no simplemente en un momento, no como, bueno, yo sigo haciendo mi trabajo que es importante y de vez en cuando me voy a la periferia o ayuda a la víctima, sino que esto sea nuestra vocación a través de todo lo que estamos haciendo. Yo creo que eso es lo que nos ofrece los ejercicios y es por eso que en ese programa de colaboración
hemos hecho muchas veces una oferta de ofrecer los ejercicios. Claro, a menudo un retiro de 2 o 3 días, pero para que ya nunca han hecho nada, realmente es una experiencia profunda. Y eso es lo que una de las cosas que esperamos. No es colaboración en el corazón de la misión, no es solo tener ideas parecidas, es poder tener realmente esta visión, esta espiritualidad para que trabajemos y por el bien común, ¿no? Bueno, esa es mi Exactamente. homilía. Sí, algo que a mí me resonaba mucho al leer las actas, cuando íbamos preparando un poco este compartir contigo, la verdad que yo me sentía muy, muy emocionado porque, claro, frente a estamos ahorita en un momento actual de mucha desconfianza, ¿no? Estamos, hay una multipolaridad, ¿no? Estamos en situaciones antagónicas diferentes, ¿no? Y eso ha ido generando como cierta desconfianza entre unos y otros, ¿no? Estamos en espacios así, ¿no? Los chats que hemos tenido entre amigos y grupos han puesto que hay como ciertos recelos, ¿no? Por la manera como hemos ido tratando de reflexionar o de entender lo que estamos viviendo, ¿no? Las elecciones, todas las corrupciones que siguen saliendo en distintas ciudades, en Lima también, en el gobierno. Hay una serie de cosas, la pandemia, que ha generado cierta como desconfianza, ¿no? Y como que hay cierto como temor. Eh, Al leer las reflexiones de las actas, lo que veo en el caso nuestro más bien es que sí, hay eso, obviamente, nos da cierto temor. A veces nos hemos descubierto también con una actitud de indiferencia frente a lo que pasa. Pero descubro que en el fondo yo creo que nuestro modo de ser y estar en este mundo, desde la experiencia de Dios que vivimos, desde la espiritualidad nuestra, pareciera que sí tenemos el deseo y las ganas de hacernos cargo de la realidad. En las actas, en los distintos compartires de los distintos grupos se veía eso, ¿no? Habían algunos que decían que ellos sí han vivido en primera mano la situación de indiferencia, de maltrato, de injusticia que viven muchas personas, ¿no? Entre nosotros hay personas que viven eso por la actividad, porque la obra en la que están les lleva a entrar en espacios de esa periferia. Hacíamos referencia al misterio de la encarnación, ¿no? A esta contemplación de la encarnación que para San Ignacio es muy importante en los ejercicios. Y se hablaba, tú has hecho referencia a esas palabras que él utiliza, ¿no? Mirar la tierra de donde es en su diversidad, dice Ignacio, ¿no? De personas, de culturas. Eso para nosotros es algo que es muy rico, ¿no? Es como un tesoro. Y desde esa riqueza yo siento que nos vamos implicando con la realidad en la que nos encontramos. Y, y me da la impresión, al leer las actas que ustedes han ido compartiendo con nosotros, que en efecto hay mucha situación de frustración por las distintas estructuras, las distintas situaciones de injusticia que se viven. A veces es difícil encontrar la presencia de Dios, pero curiosamente, entrando cada vez más en esos espacios de periferia, abriéndome más a la diversidad, soy capaz de reconocer, como dice la Fratelli Tutti, lo bueno que Dios ha ido sembrando. Pareciera que reconocer las semillas, la presencia de Dios en contextos diversos, complejos, difíciles, pareciera que Dios no estuviera allí, pero como uno se queda cuando aprendemos a estar, como decía Mateo hace un momento, teniendo esa actitud contemplativa, Mateo decía, tener esa actitud de escuchar, podemos llegar a distinguir qué de bueno Dios ha ido sembrando, ¿no? En nuestras realidades, ¿no? Y yo creo que un aspecto que lo vemos en la Fratelli, el Papa Francisco nos habla de una espiritualidad de apertura de corazón a los hermanos, ¿no? Una apertura de corazón. Y yo creo que esa apertura de corazón nuestra para las personas que vivimos y compartimos la espiritualidad ignaciana pasa por ese deseo, ¿no? De ir a la periferia, ese deseo de vivir y de reconocer que en la diversidad hay algo especial, siempre hay algo nuevo por descubrir y por conocer, ¿no?
Y eso yo creo que nos muestra otro elemento también significativo y que fue saliendo en las actas que ustedes compartieron, que es una espiritualidad de relaciones. Si nosotros percibimos a veces una iglesia que tiende a veces podríamos escuchar mensajes que nos hablan como de entrar, mejor quedarnos acá en lo seguro, en lo que ya ha funcionado. Pareciera que más bien el deseo y el espíritu nos impulsara a entrar más bien en una dinámica de relaciones, ¿no? Y sobre todo ahora, con mayor razón, la invitación y el desafío es a generar esos espacios que vuelvan a restablecer relaciones, ¿no? Y yo creo que eso es como una riqueza, ¿no? Había un grupo, me parece que era el grupo del alfarero, que ellos decían la importancia de aprender a acompañar, ¿no? La importancia de aprender a saber y estar, ¿no? El grupo de Canat, por ejemplo, hacía referencia que en el acompañamiento a niñas y niños en situaciones de vulnerabilidad y de exclusión, ellos también han vivido momentos de hostilidad. ¿Cómo saber estar en esos contextos? Y sobre todo, cómo aprender a entrar en otros círculos diferentes a los míos, ¿no? El hecho de que nosotros ahora venimos de distintas ciudades del país, estamos en distintas realidades, distintas problemáticas. Los grupos, las obras en las cuales nosotros participamos están insertas en distintos círculos sociales y culturales también. Yo creo que eso para nosotros es un gran capital, ¿no? Y esa tendencia o esa inclinación que nuestra espiritualidad, nuestra experiencia de Dios nos lleva a entrar en esos distintos círculos de pertenencia, yo creo que nos puede ayudar a hacer una lectura mucho más profunda de la realidad. Y en esa diversidad yo creo que podemos encontrar ciertos elementos que nos permitan enriquecer más nuestra experiencia de Dios y nuestro sentido de pertenencia, ¿no? ¿Tú cómo ves, Mateo? En algunos de los grupos hacían referencia, por ejemplo, el grupo del Colegio San Ignacio, ellos hacían referencia de nuestra espiritualidad nos lleva a entrar y a conocer, a tratar de conocer con mayor profundidad las causas y las estructuras que generan injusticia, ¿no? Y esto me lleva a pensar en el sentido crítico que tenemos que tener. ¿Tú consideras que nuestra espiritualidad sí puede ayudarnos a alimentar ese sentido crítico o esa mirada mucho más analítica de una realidad tan compleja como la que vivimos hoy en día? Bueno, tal vez se dé en las dos direcciones, porque también creo que es este análisis crítico de lo que es la situación de la realidad, que es lo que llevamos a los ejercicios. Es decir, tomamos decisiones y la confirmamos en la experiencia de las consolaciones y desolaciones durante los ejercicios. Y que, porque el hacer los ejercicios aquí en el Perú, en esa situación, como en otra parte del mundo, en que ¿qué es lo que cambia? El contexto en que vivimos. Entonces, uno lleva este contexto a los mismos ejercicios y allí en este movimiento vamos confirmando por qué dirección. Tú mencionaste antes el ejemplo, pero en la pandemia y en el encierro que seguimos sufriendo, claro, ha mejorado, pero creo que todas, hemos pasado esta experiencia. ¿Qué va a pasar después? Muchos pensamos, ojalá que volvamos a la vida normal. Pero la vida normal, si analizamos, era la vida de unos pocos ricos y muchos pobres, y glaciales que ocurren en el país. Entonces, en el tiempo de la pandemia ha sido una oportunidad para pensar, ¿y el futuro? ¿Queremos volver al pasado o sentimos en este tiempo la llamada para buscar una sociedad diferente?
y para usar la palabra que todos los papas han usado y ciertamente el Papa Francisco, la solidaridad. Una sociedad en que va basada principalmente en la solidaridad de unos por los otros y sobre todo por los más necesitados, ¿no? Lo que es bueno para los ricos no es necesariamente bueno para los pobres, pero es lo que es bueno para los pobres no va a hacer daño grande a los ricos. Este es el sentido de la opción preferencial por los pobres. Pero decimos, vamos a hacerlo. Bueno, por lo que hemos estado conversando desde antes, en este intento de diálogo, no solamente entre nosotros, sino inclusive con los demás. Yo creo que tuvimos la experiencia durante los años después del terrorismo, en el tiempo de la Comisión de la Verdad, ¿no? Que bien difícil que un terrorista convencido y una de la fuerza de orden se abrazan. Pero justamente en las periferias de esta organización, gente que fue llevada por los terroristas o que los soldados rasos en el ejército, en la policía, ahí sí había la posibilidad de empezar este diálogo, de escuchar y de ir creando. Y creo que lo que hacen los ejercicios es nos motivan y nos dan la esperanza para poder creer que esto es posible, que no estamos en una lucha donde no tenemos posibilidad de ganar, solo que tenemos la esperanza que sí se puede. Y creo que usando el análisis, que es lo que caracteriza nuestras obras aquí en el Perú, esto nos da la materia prima para poder hacer los ejercicios y profundizar nuestro compromiso. ¿No te parece? Sí, y además has dicho algo bien interesante, porque yo creo que hay un sentir de cierto pesimismo por lo que estamos viviendo, ¿no? Todavía no encontramos salidas, ¿no? Y lo que vamos percibiendo política y socialmente, vamos a entrar en un momento oscuro. Todavía no tenemos un presidente que ya esté ratificado, que esté nombrado oficialmente. Todavía siguen ciertas... Hay una serie de elementos que nos ponen en cierta incertidumbre, como alguien comentaba allí en el chat, ¿no? La inseguridad humana, ¿no? Mencionaban esa palabra, ¿no? Como estamos en un contexto de incertidumbre y de inseguridad. No sabemos qué va a venir pronto, qué va a pasar después. Antes fue la pandemia la que generó toda esa incertidumbre de no saber qué iba a pasar. Estamos todavía en la pandemia, ya vemos ciertas luces que nos llevan adelante, las vacunas están avanzando muy bien, pero política y socialmente entramos en un tiempo de mucha incertidumbre y de mucha angustia. Y eso va generando cierto pesimismo y cierta desconfianza por el progreso, por el futuro como sociedad nuestra, ¿no? Y yo creo que más bien la experiencia de Dios nuestra espiritualidad, como tú haces referencia, Mateo, a los ejercicios, el discernimiento, más bien nos pone delante de una experiencia de Dios que al ser trascendencia es posibilidad y futuro, ¿no? Como que en medio de este contexto de inseguridad, de incertidumbre, pareciera que las cosas se van dando de cierta manera que la experiencia de Dios o el poder reconocer en el discernimiento a Dios en nuestra vida, delante de los desafíos que tenemos delante, se hace propicio, ¿no? Como que pareciera que este contexto en el que estamos nos está desafiando a desarrollar una sensibilidad especial para que nuestra experiencia de Dios, al engancharse más con la realidad, al tener esa amplitud que nos lleva a mirar la periferia, nos devuelve un aire de mayor esperanza, ¿no? Como que paradójicamente hablando, esta situación como que tiende a renovar nuestro compromiso, ¿no? Y de reconocer que en este momento hay una frase de Pedro Arrupe, no sé si te acuerdas, que es un tiempo que a propósito de la bomba atómica, del acontecimiento que él vivió de la bomba atómica, él decía que tan inseguros no habíamos estado nunca. ¿Acaso nunca? Ya que nunca habíamos estado tan inseguros, ¿no? Tan cerca de Dios es, ¿no? Tan cerca de Dios nunca habíamos estado. ¿Acaso nunca, ya que nunca habíamos estado tan inseguros, ¿no?
ese acontecimiento que fue trágico, a Pedro Arrupe le permitió descubrir una presencia mucho más cercana de Dios. Y yo considero que este tiempo actual en el que vivimos y esta reflexión, esta profundización de nuestra espiritualidad, inspirándonos en la Fratelli Tutti, nos puede llevar a decir que Dios está mucho más cerca de nosotros que antes. Efectivamente. Mira, mientras tú estabas hablando, notaba que llegó un chat justamente que dice el mismo tema. Marlene escribe y dice, en la inseguridad humana, cuando unidos en oración y reflexión, cuando estamos en esa experiencia de Dios, encontramos la seguridad en nuestra espiritualidad de mirar a la mano con la mirada de Jesús. Bonito, pero pregunto, no para contradecirlo, pero para ir profundizándolo. ¿Lo que buscamos es la seguridad o que lo buscamos es, bueno, yo creo que eso es lo que Marlene está diciendo, no encontramos la seguridad en las cosas, sino en Dios, que pase lo que pase, nos da la paz, ¿no? Sé que como párroco muchas veces escucho a la gente frente a una enfermedad, una crisis, seguro que todo va a ser bien, Dios nos va a bendecir. Y claro, yo no puedo decir esto. Esto lo descubrí en la época del terrorismo, cuando la gente decía, las cosas se van a mejorar, ¿no? En la medio de los conflictos no iban a mejorar. Pero yo creo que en esos momentos lo que descubrimos es que lo que vale es el día de hoy. Me acuerdo con un grupo, pequeña comunidad cristiana que tuvimos en Jarpa, y decir, hoy día vale la pena los 10 mandamientos. Hoy día valen la pena para nosotros las bienaventuranzas. Y ese es el sentido del último versículo del capítulo 6 de San Mateo, ¿no? Cuando dice, ¿por qué preocuparse por mañana? Tenemos suficientes problemas hoy, pero podemos responder ahora. Y yo creo que esto es lo que ofrece nuestra espiritualidad. Evidentemente, Jesús, cuando nos presenta las alternativas, no está ofreciendo una seguridad, lo que está ofreciendo es el acompañamiento y sentir que el Señor está con nosotros y por lo tanto estamos juntos como hermanos, y como hermanos es los que anima, no solo para seguir en la lucha, sino para ir buscando hacia el futuro. Y a veces uno de los momentos más difíciles, acuérdense que a fines de los años 90, bueno, era una campaña, pero se acuerdan que tuvimos la campaña La muerte antes que la deuda, o la deuda ya que se termine. Bueno, y conseguimos en esa época 1.800.000 firmas, porque hubo una disposición del pueblo de no perder la esperanza, sino de seguir trabajando. Y creo que tenemos que buscar eso. Ahora se nos va el desafío de cómo buscamos superar las diferencias de clase entre el campo y la ciudad, ¿no? Entonces, lo vamos a conseguir, pero en vez de verlo como, ay, qué terrible, estamos divididos, también lo podemos ver como una invitación para seguir trabajando. Sí, así es, Mateo. Escuchando, ¿no? Es decir, ¿qué manera queremos verlo? Como ya para ir cerrando un poco este diálogo contigo, para empezar a responder, ya están empezando a escribir algunas preguntas. Podríamos decir que frente a este contexto en el que nos encontramos, en el que se tiende a invisibilizar a las personas, un contexto en el que lo diferente genera desconfianza, un contexto en el que evadimos los compromisos que nos llevan a hacernos cargo de todas las personas, sobre todo las personas que están más desprovistas y más vulnerables, frente a un contexto actual en el que tendemos a alejarnos del dolor, del malestar, del sufrimiento. Podríamos decir que la experiencia de Dios vivida desde ese modo que nos muestra la espiritualidad ignaciana, la experiencia de los ejercicios, se presenta como una manera de ser y de estar en el mundo con una mirada de amplitud, una mirada que nos lleva a considerar la realidad desde la periferia, ¿no? Es decir, nuestra espiritualidad
justo hacíamos referencia con Mateo a esta contemplación de la encarnación, que ustedes la conocen muy bien, ¿no? Una contemplación de la encarnación que nos lanza constantemente a la periferia. El nacimiento, el modo de la encarnación de Dios fue así. El modo de la encarnación, Dios quiso encarnarse en este mundo desde o en la periferia, ¿no? Y eso nos lleva a nosotros, a tener una mirada más amplia, ¿no? Y una mirada que nos compromete. Como están ustedes, en las actas se ve que hay una pasión por lo que hacen, por lo que realiza cada uno de ustedes, ¿no? Nuestro modo, nuestra manera de vincularnos con Dios nos lleva a hacernos cargo de la realidad. Queremos implicarnos. Somos conscientes que a veces tenemos cierta actitud indiferente, pero queremos implicarnos con la realidad porque descubrimos que Dios va sembrando cosas buenas, ¿no? Y eso nos lleva a generar mayores relaciones. Nuestra espiritualidad, la espiritualidad ignaciana es una espiritualidad verdaderamente de relaciones, ¿no? Y esta reflexión que hace el Papa del buen samaritano, yo creo que nos evoca mucho a este modo de vivir la experiencia de Dios, no apartada. Es cierto que en la oración nos encerramos, hacemos ejercicios apartados, pero nos lanza, nos vuelve a involucrar y nos abre a otros círculos de pertenencia, ¿no? Y esa apertura a otros círculos de pertenencia va desarrollando un sentido reflexivo, un sentido crítico. Y es de alguna manera lo que queremos fomentar, ¿no? En estos espacios de formación, de colaboración, ¿no? Hay un último elemento que lo hemos mencionado así muy, muy suavecito, pero yo creo que tiene mucho que ver y que lo dice el Papa Francisco en la Fratelli Tutti, que es una espiritualidad que nos desafía constantemente a vivir desde la claridad y la transparencia. La claridad y la transparencia, ¿no? Y yo creo que ahí también hay un gran desafío por delante, ¿no? Pero bueno, con Mateo ya nos vamos a callar y vamos a ir respondiendo un poco a las preguntas que ustedes han ido formulando, ¿no? Hay una pregunta, ahí yo las voy leyendo, Mateo, y si quieres las vamos respondiendo juntos. Sí, ¿Sí? claro, hay una expresión que paralela a lo que tú dices de Flavio, que dice, somos amigos de Jesús. Él nos interpela en el hermano asaltado en el camino, que tan fraternos somos en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de crisis total, social, política, económica, y lo hace como una pregunta. Y luego nuestro hermano Quique Castro menciona también, dice, la espiritualidad nunca margina ni excluye a nadie. En la mesa del Señor todos tenemos espacio. Implica hacerle al otro una vida más saludable y desde la encíclica podemos traducirla en la siguiente pregunta. ¿Te puedo ayudar en algo? O decir al otro, cuenta conmigo. En definitiva, también la espiritualidad nos lleva a saber estar con los que nadie quiere estar. En resumen, toda experiencia de Dios implica cercanía, filiación más que un discurso, ¿no? Gracias, Eso Quique, es, tenemos ya. sí, ¿verdad? Muchas gracias, Quique, porque es cierto, ¿no? Y ese es un riesgo que puede haber muchas veces, ¿no? Que la experiencia de Dios se quede en un discurso, ¿no? Y, y ahí hay una pregunta que nos las hemos volado de Ángel Lamas, que dice, la pandemia y la política nos cuestiona, ¿quiénes somos? ¿Del lado de quién estamos? ¿A dónde vamos? ¿No? Y yo creo que esto lo vincularía con lo que Quique ha compartido ahora, ¿no? Es decir, somos personas que nos dejamos interpelar por lo que sucede en el mundo, ¿no? Somos personas que no nos quedamos de brazos cruzados, sino, como decíamos hace un momento, destacando estos rasgos de la espiritualidad ignaciana, que nos comprometemos, ¿no? Que nos queremos implicar con la realidad. No tenemos las respuestas de todo, no tenemos la verdad completa, tenemos intuiciones, juntos queremos enriquecer y queremos acompañarnos, ¿no? Y sobre todo lo que decía Mateo, y que tiene que ver con lo que Quique mencionaba, una espiritualidad que no se quede en el discurso, una espiritualidad que escucha, una espiritualidad que primero quiere comprender lo que está sucediendo.
Y eso supone escuchar, reconocer a las otras personas, a todas, sobre todo a las personas más diversas, más lejanas a mí, en costumbres, en cultura, en pensamiento, ¿no? Poder comprender, ¿no? Poder escuchar para que yo pueda realmente tener una acción en sintonía con lo que la realidad demanda, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta por ahí que tú has visto, Mateo. Varias, uno que quiero responder porque es mi especialidad. Oscar Marín dice, ¿cuál es la relación de la espiritualidad con la dignidad de la persona? Y como creo que saben, la dignidad de la persona ha sido como el primer principio de la doctrina social de la Iglesia. Pero ningún punto de doctrina anda solo, siempre anda en relación con otro. El concepto de la dignidad de la persona anda siempre. Entonces, en un mundo en que algunos dicen solo comunidad a una cosa como comunidad. Entonces, La conexión de Mateo está un poco mal, pero vamos a ver que se restablezca y le vamos a pedir a Mateo que termine de cerrar esa pregunta que preguntó Oscar sobre la relación entre espiritualidad y dignidad de la persona. No me quiero yo meter ahí, que Mateo cuando se vuelva a conectar la responde. Yo voy a ir a la siguiente pregunta, la pregunta de Edgar Santisteban. Dice, lo diferente siempre asusta, es verdad. ¿Cómo podemos, desde la espiritualidad ignaciana, incorporar o incorporarnos con todos con quienes piensan distinto? Lo diferente que me asusta es lo diferente que yo no conozco. Cuando tú conoces a alguien y tú reconoces que esa persona tiene cosas buenas y tú muestras el cariño que le tienes, se crea un lazo y eso posibilita. Nosotros a veces, todos los que estamos acá, probablemente podemos tener una fama de ser un poco más progresistas, ¿no? Nos dicen, ustedes sí están siempre ahí metiéndose en cosas que... y yo creo que la gente al comienzo nos puede mirar con cierta desconfianza, ¿no? Diciendo, bueno, y tú eres así, y ahora que nos etiquetamos tanto, ¿no? Nos estereotipamos tanto. Pero cuando tú vas conociendo a alguien, las cosas cambian. Y ese miedo por lo diferente, ese susto o esa desconfianza que puedes sentir por lo diferente, cambia. Y yo lo que diría para esta pregunta, y yo creo que es un modo nuestro de proceder como ignacianas, como ignacianos, es mostrarnos como somos y mostrar sobre todo el lado bueno, una mirada positiva de la vida, ¿no? Y mostrar la bondad, mostrar que nosotros somos personas bien intencionadas. Yo creo que cuando las personas diferentes a nosotros, que nos miran así como diciendo, ¿y esta o este de dónde viene? Al ir mostrando nuestra buena intención, nuestra recta intención, yo creo que vamos bajando eso. Y cuando nosotros tenemos a alguien delante que puede ser medio raro, sospechoso, que nos pueda asustar, yo creo que tenemos que dar el beneficio a la duda. Y tenemos que tratar de generar ese vínculo que permita conocer a la otra persona. Yo creo que ese es un punto de arranque que no tiene pierde. Ahí volvió Mateo. Mateo, no terminamos de entender bien la respuesta a la pregunta sobre la relación entre espiritualidad y dignidad de la persona. A ver si puedes ahora sí No, responderla. simplemente estaba diciendo que son dos principios que andan uno en relación con la otra, ¿no? La dignidad de la persona en la comunidad que ve por el individuo, ¿no? Y yo creo que Papa Francisco ha hecho otro que no es un primer principio, sino como la base, que es existimos desde siempre dentro de un mundo, entonces como individuos y como comunidad estamos en un mundo que hay que proteger y hay que defender, que nosotros no somos más importantes
propiamente todos estamos interconectados. Nosotros con la razón, por lo tanto, tenemos más obligación de administrar bien las cosas. Creo que en esto, en cuanto a los principios, ¿no? Bueno, había otro punto que se me fue, pero ya me va a venir en relación con las preguntas, ¿no? Sí, Magnolia Santa Cruz nos dice, bueno, ¿qué cosas en concreto podemos hacer, ¿no? Demos ejemplos. De hecho, viendo algunos de los comentarios, varios se interpelan. Es verdad, es difícil, Magnolia, ser más concretos porque, como tú comprenderás, la realidad que vivimos en todo el país es muy diversa. Los desafíos que cada uno de ustedes tiene en los grupos, en las instituciones, en las obras en las que comparte, son muy diversas, ¿no? Y eso nos recuerda algo que solemos decir mucho, que Ignacio lo decía, ¿no? Es decir, tenemos que considerar las situaciones, las realidades que vivimos según los tiempos, los lugares y las personas. Entonces, yo creo que ahí hay un criterio que nos puede decir, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo comienzo a poner esto que estamos hablando de la espiritualidad, todos estos rasgos, estos acentos que ustedes han dicho, que a mí me puedan servir con lo que hago? Bueno, eso, poner tiempos, lugares y personas, es decir, preguntarme, ¿cuál es el contexto mío? ¿Cuál es la situación en la que yo me veo expuesto? ¿Cómo yo voy viviendo la experiencia de Dios? Esta experiencia de Dios, nosotros ahora hacíamos referencia a esta experiencia de un Dios haciendo el acento en la experiencia trinitaria de Dios, un Dios que se relaciona, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un Dios que es comunicación, un Dios que se da gratuitamente. La donación no espera nada a cambio. Y esa experiencia de Dios, ¿cómo yo la voy incorporando en las relaciones que yo voy teniendo día a día? La siguiente pregunta, la pregunta de José, es otra vez hacen referencia a ese cierto temor que a veces tenemos de integrarnos con personas diferentes a quien yo conozco. Bueno, algo concreto que podemos hacer, lo que yo les decía es, vamos a dar un beneficio a la duda. Nosotros, los ignacianos, vamos a dar un beneficio a la duda y vamos a dar un primer tiempo para poder conocer a la persona. Y vamos a tratar de dejarnos sorprender por lo que esa persona nos pueda traer de nuevo. Y con lo que Mateo decía, que es algo también muy importante, la capacidad de escuchar, aprender a estar, de acompañar desde la escucha, ¿no? Que es algo que ya muchas y muchos de ustedes lo viven, ¿no? No sé, Mateo, si allí hay algo que tú quieras aportar. Bueno, justamente estaba pensando que tenemos un principio que permite el diálogo con todos, y es que creemos que todo ser humano es hijo o hija de Dios. Y claro, en el medio, cuando nos enfrentamos con una persona con quien no estamos de acuerdo, este principio es lo que nos permite seguir con el diálogo. Les cuento como un ejemplo muy concreto. Justo antes de la reunión salió en Facebook una entrevista que habían tenido con Monseñor Carlos Castillo, nuestro arzobispo aquí en Lima, en que hablaba de la democracia y la necesidad de respetar. Bueno, los comentarios, la mitad de ellos eran decir, lástima que nuestro arzobispo es un mentiroso, lástima que se ha equivocado. Bueno, les cuento que claro, mi sentimiento es automáticamente querer rechazar esta opinión y esta persona. Entonces el diálogo tiene que ver allí. ¿Soy capaz de decir, esta persona también es hijo de Dios? ¿Esta persona también soy capaz de escucharle y aguantar mi propia lengua para poder escucharle y hasta encontrar algún punto y decir, bueno, se nota que tú también estás preocupado por el futuro del país? Pero creo que son cosas muy concretas y muy necesarias. Justamente estaba viendo que Juan Carlos Díaz mandó un largo comentario en que sugiere, entre otras cosas, que la cuestión de inseguridad es una cuestión de incertidumbre. Eso es cierto. Pero entonces, ¿dónde encontramos la certeza? Bueno, en esos puntos de partida de nuestra fe y de nuestra espiritualidad
que nos permite pedir la ayuda de Dios. No es que automáticamente se da, pero por eso hacemos los ejercicios para tener esta apertura. Y creo que lo que está mostrando es que tener el uso de los ejercicios espirituales y la espiritualidad es una posición de intentar empezar un diálogo con estas personas, ¿no? Sí, justo hay una pregunta, Diana, hacía una pregunta sobre el vínculo con el miedo. Decía, claro, hay un miedo fundado muchas veces que todos vivimos. Y el miedo hasta cierto punto es bueno. Podríamos decir que hasta cierto punto el miedo puede ser bueno porque nos detiene y nos hace reflexionar y decir, a ver, ¿qué está pasando? Hasta ahí podríamos decir que el miedo puede ayudarnos a poder controlar cierta velocidad, cierto ritmo de la vida que podemos tener. Pero recuerden algo, y que eso tiene mucho que ver con el discernimiento. Recuerden cuáles son las estrategias que suele tener el mal espíritu. Y el miedo muchas veces es una de las grandes estrategias que tiene el mal espíritu para detenernos. El miedo lo que provoca es parálisis. Y cuando nosotros nos descubrimos paralizados por el miedo, tenemos que parar las antenas, porque algo no nos está permitiendo precisamente a vivir esa espiritualidad como la que hemos estado reflexionando un poco ahora, ¿no? Una espiritualidad de salida, una espiritualidad que nos lleva a relacionarnos, a abrirnos a otros círculos de referencia, a mirar la realidad con una mirada más profunda, ¿no? Entonces, el miedo en el discernimiento es fundamental. Preguntarnos cómo estamos frente al miedo, ¿estamos paralizados o estamos avanzando? ¿No? La pregunta de Juana Palacio sobre cómo vivir esa experiencia de un Dios trinitario, comunicativo, amoroso, a las personas que están viviendo, por ejemplo, personas con una enfermedad como el VIH, ¿no? Personas que están en extrema pobreza, personas que viven en discriminación social. Yo creo que ahí tenemos varios grupos que varios de ustedes pueden ahí darnos clases magistrales de eso, ¿no? Yo creo que la experiencia trinitaria de Dios, recuerden, este Dios que es relación, decide encarnarse de una manera. La encarnación de Dios no es al azar. Dios se encarna en un espacio de periferia. Belén representa la periferia. Nazaret, donde Jesús, donde este Dios encarnado empieza a desplegar su humanidad, es en un lugar de periferia. Entonces, ir al modo de ser de Jesús nos da muchas pistas para ello. ¿Cómo saber estar? ¿Cómo acompañar a esas personas? ¿No? Por eso nuestra espiritualidad es tan cristocéntrica, ¿no? La experiencia de ejercicios, ustedes saben que es entrar cada año. Nosotros solemos hacer ejercicios una vez al año. Entramos cada año a contemplar a Jesús para volver a renovar nuestro modo de vincularnos con las personas, sobre todo con personas que viven situaciones fuertes, extremas, ¿no? Y yo creo que ahí hay una manera, ¿no? Desde ese modo de Jesús que lo tenemos que renovar, ¿no? Mateo, se nos ha vuelto a caer ahorita su internet, la internet de Mateo está... Cada rato, bueno, también lo aprendemos a aguantar y a aceptar que Dios sigue siendo Dios y nosotros seguimos siendo sus hijos y sus hijos. Voy a volver a hacer la propaganda que hice antes. Creo que lo que acabas de decir es prueba que una de las cosas que podríamos ofrecer desde la comisión son pequeñas experiencias de ejercicios para nuestra gente, ¿no? Sí. Pocos, si los buenos directores de obra están dispuestos tiempo para hacer el retiro, sino ayudar, pero sería bonito si nadie pudiera hacer un retiro de 8 días. Pero qué bonito sería si por lo menos en todas las zonas, norte, centro y sur, pudiéramos ofrecer pequeños retiros como para la renovación que tú dices. Sería bonito tener más tiempo, pero cualquier tiempo pasado en silencio y con el Señor puede ser una ayuda. Para llegar a una cosa concreta, eso es lo que quiero proponer, ¿no? Para nosotros, para poder asumir estos desafíos y estas invitaciones, ¿no? Exactamente. Bueno, tenemos todavía muchas más preguntas.
y ya el tiempo nos está ganando. Entonces, podemos responder de repente alguna pregunta más, Mateo. Y, a ver, han quedado ahí más preguntas. Vamos a tratar de conservarlas y trataremos después de poder hacernos cargo, pero ya el tiempo, ya tenemos ya 1 hora y cuarto y hay que ser así como bien, como un poco más así expeditos con el tiempo, ¿no? No sé si hay alguna pregunta más, Mateo, que tú quieras responder. Bueno, hay tanto, simplemente noto que Quique justamente está dando los ejercicios y ha tenido que retirarse para poder acompañar, ¿no? Bueno, qué bonita excusa que ojalá que pudiéramos hacer. Mira, Arturo Mora tiene una cosa, una reflexión que creo que resume esto. La pandemia nos ha mostrado a cada uno lo que somos o éramos en ese momento. Ha habido muchos asaltos, hubo solidaridad, pero muchos que pasamos de largo, que hace creer que en el momento crucial yo me quedo, ¿qué es lo que para poder ayudar y no pasar de largo? Parece una pregunta obvia, pero me pasó. Hay como una lucha interior en el momento. Creo que es un buen resumen de lo que el Papa está sugiriendo en el segundo capítulo de la carta, ¿no? Y por eso nos invita. Inclusive nos invita a considerar todos. Ha habido veces que hasta la dificultad ya lo hemos creado nosotros, hemos sido como el asaltante, claro, cuando me porta sin caridad con las personas que me rodean, ¿no? Y claro, bastantes tiempos que mi trabajo era más importante que la emergencia delante. Pero también Dios mediante todos y todas sí hemos tenido experiencias difíciles, ¿no? Señora que su hija ha estado enferma y ya en agonía. Yo pude decirle, mira, lo importante es que tú le agarres por la mano, porque no te escucha, no te ve, pero, pero ella va a hacer, y cuando muere va a pasar de tu mano a las manos de Dios. Bueno, esto le permitió un poco de paz en su vida, ¿no? Yo creo que lo meto como una cosa bien breve, pero algo que podemos hacer todos, ¿no? Lo de intentar a estar abiertos a esos momentos que podemos ayudar. En este caso era simplemente una palabra, ¿no? Pero no es esto lo que nos debe caracterizar. Simplemente, claro, todos nuestros programas, los colegios, las obras de centro social y todo tienen sus objetivos y sus planes estratégicos. Y no estoy diciendo vamos a reducir todo un asistencialismo, pero a la vez también ocurren, y creo que en estos momentos vamos a probar que estamos el fruto de los mismos ejercicios, ¿no? Y eso es lo que hemos querido señalar con esta primera preferencia apostólica universal sobre la importancia de los ejercicios y verlo como el Papa lo presenta en Fratelli Tutti, ¿no? Entonces yo creo que sirve como un buen resumen. Gracias en esto por la sugerencia. Y justo ya para ir cerrando esto, hay una pregunta ahí que me pareció también bien sugerente. Decían, ¿hasta qué punto un ignaciano o una ignaciana se debería meter en política, ¿no? O en la realidad, ¿no? Hasta adentro, así de simple. La realidad nos interpela, la realidad siempre nos va a desafiar y yo creo que tenemos que involucrarnos desde el modo en el que nosotros estamos, ¿no? Lo que yo les decía, por ejemplo, ¿no? ¿Se imaginan ahorita en esta situación de desconfianza en la que vivimos? Si nosotros rompemos el hielo, nosotros tratamos de mostrar más naturalmente esta situación, ayudamos a que las personas puedan ir perdiendo esa desconfianza, mostrando cosas positivas de cada uno, destacando, por ejemplo, las cosas buenas de distintas personas, ¿no? Mostrando pistas y luces. Si la realidad actual tiende a bloquear y a cerrar puertas, a nosotros nos corresponde abrir esas puertas y mostrar aspectos de la realidad que no se están viendo. El discernimiento actual, yo creo que es ese. La realidad actual nos está desafiando a nosotros ahora a poder mirar la realidad con mayor atención y ver qué cosas que están moviéndose
están pasando desapercibidas y son significativas, son importantes. ¿Qué aspectos, qué capacidad vamos viendo de distintas personas que van mostrando el deseo de relacionarse, el deseo de volver a reestructurar ese bien común que queremos como país, está pasando desapercibido? ¿Qué ejemplos, qué situaciones tenemos que pueden ayudar a que las personas vayan bajando la guardia que tienen así armada, ¿no? Yo creo que por ahí está como los desafíos que tenemos, ¿no? Y como decía Mateo, hoy nos ha tocado hablar un poco más sobre nuestra espiritualidad, sobre cómo mostrar el camino hacia Dios, cómo nosotros primero vemos cuál es el camino que tenemos que recorrer para llegar a Dios desde esta inspiración de la Fratelli, y lo vamos a seguir viendo. Vamos a seguir retomando los próximos webinars en los espacios de ustedes también, en los trabajos de grupos vamos a seguir retomando. A propósito de las preferencias universales, vamos a seguir entrando y abordando esta encíclica La Fratelli, que ha sido tan inspiradora y que siga pues despertando en nosotros ese deseo, ¿no?